Buenas noches y bienvenidos a su programa favorito de terror. Los invitamos a suscribirse antes de comenzar con las historias de hoy. Les tenemos historias aterradoras, de esas que no los dejarán dormir. Así que pónganse listos, pónganse cómodas. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia, quisiera platicarles una experiencia no tan grata que tuve hace un par de meses atrás. Recientemente había terminado con mi relación de años, por lo cual no estaba bien emocionalmente. Opté por salir y conocer a personas, alguien que me ayudara a distraerme. Tomé la vía de descargar una aplicación de citas. Logré hacer un match con un chico de la aplicación. Nos pasamos nuestros WhatsApp y comenzamos a platicar por mensajes y llamadas. Debo confesar que el chico no era 100% de mi interés, pero era amable y nunca intentó que pasara algo más allá. Él me contó que se dedicaba a ayudar a las personas, a hacer limpias y otras prácticas relacionadas con embrujos, entes y demás. Lo que comúnmente escuchas es que para que funcione no deben de cobrarte. Y así era él. Me comentó que no cobraba. Lo hacía por una contribución social, más que monetaria. Llegó el día de que nos conociéramos. Pasó por mí. Salimos a cenar y de ahí me llevó a mi casa. Nos la pasamos bien. Pero realmente pasó algo que me hizo no querer volver a verlo, ni salir con él. Después de que me dejó en mi casa y entré, sabía que algo no estaba bien. Algo me inquietaba. Pasó una semana y fue en ese momento que se hizo presente. Una sombra que me seguía, que me hacía despertar a las 3 de la madrugada, que me destapaba y hacía que las cobijas estuvieran hasta la puerta de mi cuarto. Me hablaba por mi nombre, aún sin estar nadie en mi casa. Les comenté a mis compañeras de trabajo lo que me ocurría. No me creían, hasta que ese algo empezó a asustarme en el trabajo. Y ellas se dieron cuenta. Empezó a tirarnos las cosas. Empezaron a ver sombras por los vidrios de las computadoras. A apagar la luz. A querer abrir la puerta del baño de adentro para afuera. Lo más irreal es que nos tiró una pluma de la nada. En un lugar donde ya no había nadie y todo estaba apagado ya en ese departamento. A que caminando con ellas dijera mi nombre como si estuviera en medio de todas. Éramos 4. Todo esto en una semana. Fuera lo que fuera, esta cosa empezó a tomar mucha fuerza, y es inexplicable porque este tipo de cuestiones jamás las habíamos experimentado. Definitivamente este algo me quería a mí, algo de mí, por lo cual me comentaron mis compañeras que buscara ayuda antes de que esto empeorara. Definitivamente estaba descartado en mis opciones el pedir ayuda al chico antes en cuestión, ya que yo sospechaba que algo tenía que ver con él. Afortunadamente tengo una amiga de toda mi confianza, de años de amistad, que sabía exactamente qué hacer en estos casos. Le dije que la necesitaba ver urgentemente, pero jamás le comenté todo lo que había pasado en 2 semanas. Desde que llegué a su casa y la abracé, me dijo: siéntate, ya lo pude ver. Esto sin que ella supiera el contexto de lo que me pasó. Me dijo: esa cosa que se te pegó en la última salida que tuviste, algo quiere decirte. Se te pegó a ti porque a alguien quiere de ti. Un alma se quiere llevar. Estás mal emocionalmente por la ruptura de tu anterior pareja, pero también te están provocando esto. Alguien te lo mandó. Yo no entendí en ningún momento con exactitud qué era lo que quería, y tampoco lo quería averiguar. Le pedí encarecidamente que me ayudara,
que no me dejara con esa cosa, que buena o mala, ya no quería que me perturbara. Procedió a hacer lo propio. Yo no había podido dormir bien en 2 semanas. Me pidió que me quedara a dormir con ella esa noche. Me dijo que ella velaría mi sueño. Dormí como no lo había hecho. Me levanté y ella me dio protecciones. Toda la noche hizo velación. Me limpió y me dio más cosas por hacer. Me dijo que no me preocupara, que ella iba a seguir ayudándome. Logré llegar a mi casa con temor a volver a la misma situación. Gracias a Dios, todo lo que hicimos funcionó. Desde ese día ya no he tenido ninguna experiencia cuestionable de la realidad. Y como experiencia me quedó en no convivir con una persona desconocida. Tengan cuidado. A veces uno no sabe qué es lo que tienen las personas más allá de ellas. Soy fan de pueblos y leyendas y jamás me había sugestionado con las historias que aquí cuentan. Hola, esta es una anécdota de uno de mis 3 encuentros con la Llorona. Sucedió en abril de 2022. En ese mes mi esposa me pidió hacer un viaje con mis suegros al pueblo de su papá. Dicho pueblo queda metido entre los montes, entre Veracruz y Puebla, como a 40 minutos de Poza Rica. Para llegar hay que meterse por un camino de ida y vuelta, que si bien está construido, ya en el último tramo se convierte en camino de tierra escondido por la vegetación. En dicho pueblo corre un río en el cual la gente aún va a bañarse, a lavar ropa, a disfrutar de refrescarse, ya que el clima es muy, muy caluroso. Este es un dato importante. La idea era quedarnos 5 días, de los cuales el primero y el segundo, a pesar del intenso calor, pudimos pasarla bien. La casa en donde nos quedamos es una casa muy bonita, típica de un pueblo, dividida en 2. Una cocina hecha aún de adobe y otra pieza que está dividida en un cuarto central, en donde está una televisión y guardan cosas. Alrededor de este cuarto hay 4 cuartos que sirven de habitaciones. Pues bien, en los cuartos en los que hay camas se quedaron en un cuarto los abuelos de mi esposa, en otro mis suegros, en otro un tío de mi esposa y en el último mi esposa y mi bebé, que en ese entonces tenía 10 meses. En el cuarto central dormíamos en el suelo mi hijo de 8 años y yo. Esta pieza, aunque construida de tabiques, tenía su techo de lámina. Contaba con una ventana grande y 2 puertas de madera, que por lo mismo no sellaban del todo. Una daba camino hacia la cocina y la otra hacia la calle. La casa estaba a escasos metros del río. Por las noches se podía escuchar el agua al correr. Las primeras 2 noches, a pesar del calor y de que en parte despertaba cada rato para cuidar de que no se le subieran insectos o arañas a mi hijo, porque era muy común ver tarántulas y otros insectos que se metían por las puertas, pudimos dormir relativamente bien. Es en el tercer día en donde todo empezó a ponerse extraño. Para empezar, a mi hijo le encantaba ir a nadar al río, por lo cual teníamos que ir a buscar un lugar en donde pudiera, ya que, como comenté, había gente bañándose o lavando ropa, así que tuvimos que caminar un poco más de lo normal para encontrar un lugar. Llevábamos alrededor de 1 hora cuando de repente me llamó la atención una mujer a lo lejos. Una mujer parada en lo que parecía la mitad del río. Esta mujer estaba con un tipo camisón blanco, y aunque se me hizo muy extraño, tampoco le presté mucha atención, ya que pensé que podría ser una joven bañándose. A ciertos ratos, cuando recordaba, volteaba para ver si seguía ahí. En ocasiones no la veía, pero en otras comencé a ver que se iba acercando, por lo cual después de un tiempo le dije a mi hijo que nos fuéramos. No por creer en ese momento que se tratara de una aparición, sino porque era una joven del pueblo. No quería que se malinterpretara nuestra estancia, así que nos regresamos. El día pasó normal. Llegó la noche,
y como en los pueblos la oscuridad es intensa, ya alrededor de las 8 de la noche nos fuimos a acostar. Como gente de ciudad, tenemos el hábito de dormir como a las 10 de la noche, y mientras llegaba la hora, platicamos y acomodamos nuestra cama en el suelo. Por alguna extraña razón, yo no podía dormir, así que para no molestar a mi hijo, me levanté y me senté en la semioscuridad en una silla que ahí estaba. Alrededor de las 2 de la mañana comenzó a tronar el cielo. Se podían ver por la ventana rayos que caían en los montes que rodeaban el pueblo. Como a las 2:30 comenzó a llover, y el ruido del agua al caer en las láminas, que para mí era intenso, pareció no molestar a nadie más. Pero después de un rato mi hijo comenzó a quejarse entre sueños. Inmediatamente escuché un lamento a lo lejos. La piel se me erizó. Mis ojos se abrieron y mi corazón comenzó a latir muy fuerte, muy rápido. Este lamento se escuchaba en lapsos de 2 a 5 minutos y se escuchaba cómo empezaba a acercarse. Quise despertar a otro adulto más, pero el miedo y la pena me paralizaron. Fui al lado de mi hijo que seguía quejándose sin despertar. Entonces, todo el miedo que podría tener se hizo presente cuando vi claramente cómo una silueta de una persona de blanco comenzó a rodear la casa. Podía verla pasar por las puertas y por la ventana, al mismo tiempo que el lamento se escuchaba a veces lejos y a veces allí afuera, pero nadie se despertaba. Mi bebé comenzó a llorar, pero mi esposa no despertaba. Yo quería ir al cuarto a verlo, pero no quería dejar a mi hijo ahí acostado con ese ser afuera rondando. Estaba desesperado. Este ser se detuvo justo en la puerta. Yo juraba que iba a entrar, pero solo empujó un poco la puerta. Fue hacia la ventana y ahí, como si supiera que la veía, se quedó parada y se recargó. Pude ver sus manos apoyadas sobre el cristal detrás de las cortinas. Luego un lamento lejano se escuchó. Mi bebé seguía llorando y su mamá no despertaba. Yo desesperado jalé a mi hijo de una mano y lo llevé al cuarto. Entré aventando la puerta y miré a mi bebé ahí llorando desesperadamente y su mamá dormida. Metí a mi hijo que por fin despertó y asustado sin saber por qué estaba ahí se sentó. Corrí a cargar a mi bebé, a despertar a mi esposa, que solo hasta que la moví bruscamente despertó. Al mirarme quedó en shock. No sabía lo que pasaba. Solo alcanzó a escuchar un lamento muy lejano, pero se imaginó inmediatamente lo que sucedía, ya que, como les comenté, no era la primera vez que la escuchábamos. El resto de la noche mis hijos tuvieron fiebre, por lo cual nos regresamos a la ciudad. Mis suegros, si bien eran creyentes de este tipo de cosas, también quedaron impresionados por lo que les conté que sucedió en la madrugada. Más aún porque, como dije, ningún adulto aparte de mí se despertó. Fue ahí cuando lo relacioné. Aquello que pasó en el río por la tarde y lo que ocurrió en la noche. Tal vez, solo tal vez, este ser nos siguió desde el río. Espero poder contar en otra ocasión otros relatos de mi experiencia con la Llorona, que aunque menos directos, no dejan de ser intensos. Buenas noches, familia. Hoy les quiero compartir mi experiencia de un exorcismo, que casualmente es mío. Esta historia es algo larga, pero espero que puedan disfrutarla. En el mes de septiembre de 2023, mi novio me regaló una cadenita de plata y se la llevó después a la Ciudad de México para ponerle una protección. Cuando regresó me hizo una pregunta que jamás creí que me iban a hacer. Me preguntó muy serio: Amor, ¿tú has jugado a la Ouija? A lo cual le contesto que no. La señora que le puso la protección a tu cadena dice que está muy pesada. Tienes algo muy viejo o de hace mucho tiempo.
Yo me quedé sin palabras. ¿Sabes si tus hermanas han jugado en tu casa o cerca de ti? No que yo recuerde. Mi hermana mayor dice que juega con eso, pero nunca le he creído de que en verdad lo haga. Le respondí. Bueno, a la siguiente que vaya a México, tendrás que venir conmigo para que te puedan quitar eso. Mientras no puedes quitarte la cadena en lo absoluto. En cuanto me puso la cadena, mi muñeca empezó a sentirse caliente y me salieron muchas ronchas y a darme comezón. Después se fue calmando, pero todas las noches tenía el mismo sueño, en donde yo era otra persona y hacía actos horribles. Asesinar, violar mujeres. Siempre me despertaba sudando y asustada, llorando. Me costaba trabajo dormir. En diciembre llegó a mi trabajo una mujer que hace cantos hispanos en un tipo de lengua y dio un pequeño concierto. No pude disfrutarlo porque me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Pues resulta que la mujer hacía limpias, y con sus cantos hacía que el lugar se purgara de malas energías. Al final del concierto me acerco a la mujer y le platiqué mi caso. Le pregunté si ella podría quitarme eso. Ella me respondió que puede, pero primero tendría que hacerme 3 limpias. Una de ocote, otra de ceniza y la última de huevo, para que yo así pudiera resistir el masaje de curación del alma. El día que asistí a las 3 limpias, la mujer me pidió mi cadena. En cuanto la tuvo en su mano, el centro de su palma poco a poco se oscurecía. La depositó en un pequeño nido de sal. Tienes un ente oscuro. Es muy viejo. Es un hombre. Comenzaremos con tus limpias y exactamente en un mes tendrás que regresar para tu masaje. Si no regresas y lo dejas pasar, este ente se volverá más fuerte y podríamos perder tu esencia. Me asusté mucho al escuchar esas últimas palabras. Después de recibir las limpias, sentí mi cuerpo mucho más ligero, pero esas palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Llegó la fecha para el masaje de curación del alma. Llevé unas rosas blancas frescas que me pidió para que fueran de apoyo en el proceso. Me acostaron y me vendaron los ojos. Me sentía como si yo estuviera dormida, pero eso estaba muy despierto. Hizo que mi cuerpo empezara a temblar, a hablar. Mientras más avanzaba el proceso, podía sentir que mi cuerpo se agitaba mucho. Gritaba de dolor. Casi al final, la mujer le hizo una pregunta muy exigente. Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? De mi boca salió un nombre con una voz muy grave y ronca. Rafael, Dijo. Dije, ya que usó mi boca para comunicarse. Te escondes con ese nombre, me dijo la mujer, pero no importa. Ya no puedes estar en este cuerpo porque no te pertenece. Terminó con una voz firme, casi gritando. Terminó el proceso. Me sentaron y me quitaron la venda de mis ojos. Pude alcanzar a ver las rosas. Estaban marchitas, completamente secas. Sentí pena por las flores, pero sin ellas no hubiera sido sencillo. La mujer me dijo algo antes de irme, que tenga cuidado de la gente que tuviera cerca en mi vida, incluso de mi propia familia, porque no todos te desean el bien. En todo este procedimiento siempre tuve sospechas de una persona. No voy a decir quién, pero la mujer tenía mucha razón al decirme que tuviera cuidado con la familia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que pasen una buena noche.